El expresidente Álvaro Uribe continuó su gira por los Estados Unidos y esta vez se reunió con la comunidad del Doral en el condado de Miami-Dade. Allí se refirió a diferentes temas de la política latinoamericana y nacional. En este video veremos un resumen de lo que dijo acerca de Colombia, en la que se refirió en primer término al fallido proceso de paz en Colombia encabezado por Juan Manuel Santos, en la que el denominador común fue la impunidad que propuso ese gobierno y que hoy tiene en el Congreso a toda clase de delincuentes que firmaron una falsa paz que de poco o nada le ha servido a este país. En segundo término se refirió al papel de agitador que desempeñó Gustavo Petro contra el gobierno de Iván Duque en el mal llamado paro nacional de 2021. El expresidente también se refirió de manera clara y precisa al daño que le haría a Colombia la reforma laboral y la reforma a la salud que está proponiendo este nefasto gobierno. A seguida cuenta, el expresidente salió en defensa de los empresarios y de la empresa privada, que son la columna vertebral de cualquier economía en el mundo. Sin ellos, el Estado prácticamente se desmoronaría, como sucedió en Venezuela, donde el torpe gobierno Chávez estatizó todas las empresas, y cuando cayó el precio del petróleo, ese país cayó en la crisis económica más grave que se conozca hasta la fecha. Ahora es cuando empezamos a entender por qué Petro tuvo que arrodillársele a los empresarios en Colombia, y es por lo que precisamente dijo Uribe, y es que Petro necesita de la empresa privada para seguir subsidiando a los que más lo necesitan. De lo contrario, el Estado quedaría en quiebra y en el aire económicamente hablando, como le sucedió a Venezuela. Por último, el expresidente dio pistas de quién sería el candidato de su partido político a las próximas elecciones presidenciales, y sin dar nombres dejó entrever que la más opcionada sería la senadora María Fernanda Cabal. A su vez, el expresidente le tiró un sablazo al gobierno Petro, pues según Uribe, el 2024 desde su concepto será un año muy difícil, pues se acaba de elegir a un grupo de alcaldes y gobernantes que son en su mayoría miembros de los partidos de la oposición, y las movidas del gobierno no darían un panorama alentador, al menos para los próximos 2 años, pues el gobierno actual es experto en segmentar y dividir. De acuerdo con el expresidente, la estrategia de Gustavo Petro sería la de vender la imagen de un mandato fuerte, y dijo, abro comillas, hay que tener cuidado con eso, primera vez que lo digo tan abiertamente, no solamente en presencia de nosotros 10 o 30, sino de las redes. Señaló el expresidente que pidió ayuda para esos mandatarios locales en el propósito de sacar adelante sus administraciones en estos 4 años. Escuchemos atentamente el siguiente resumen de lo dicho por el gran expresidente Álvaro Uribe en el día de ayer. No hay proceso de paz que sirva mientras no se derrote la droga. Santos dejó más personas en armas que las que movilizó. Yo creo que los hechos del país no necesitan el discurso nuestro para decir que no hubo paz. Entonces están todos en permanente comunicación con el país. Entonces el narcotráfico es un proceso que recicla delincuentes. Y eso no deja que haya paz. Yo tengo mucha preocupación con ese crecimiento de la violencia en Colombia. Sigue creciendo el narcotráfico. Nosotros no somos enemigos de la paz, somos enemigos es una paz mal hecha, con impunidad total. Por ejemplo, esos tipos de FARC que están en el Congreso, no fueron un día a la cárcel. Allá hay violadores de niños en el Congreso, no fueron un día a la cárcel. Esa impunidad total genera muy mal ejemplo, porque a uno le discuten muchos juristas, psicólogos, ¿para qué reclama cárcel si eso no sirve? Supongamos que la cárcel no resocializa, la falta de cárcel da mal ejemplo. Yo creo que hay que mirarlo no en función de la persona que cometió el crimen solamente, sino en función del impacto de las decisiones sobre esa persona a la sociedad. Nosotros creemos que eso hizo mucho daño, pensamos que el presidente Petro no empezó la violencia. Aunque yo soy muy crítico de lo que él agitó contra el presidente Duque, al principio del gobierno del presidente Duque, pero la violencia está creciendo. Y eso tiene otro problema, señora, que el país va teniendo unas zonas que son republiquetas. Hoy en parte del Cauca, en parte de Nariño, en el Putumayo, en el Catatumbo, en parte de Antioquia, no rige el Estado colombiano, el Estado de Derecho, el rule of law. Allá las órdenes las imparte y las hace cumplir los grupos violentos.
Eso es de la mayor gravedad. Yo creo que ese es un factor de desconfianza. A mí me parece que esa reforma laboral hace un daño enorme. La pequeña empresa no puede pagarla. Entonces, como uno tiene que proponer alternativas, nosotros decimos, nosotros somos partidarios de una economía fraterna, no de odio de clases. A mí me criticaron sectores empresariales porque me propuse sacar adelante una ley de disminución de la jornada de trabajo. Es que ya Colombia empieza a rebajar la jornada de trabajo gracias a esa ley, pero es que nosotros tenemos que mirar la sociedad en su conjunto. El bienestar de los trabajadores, lo grave es buscarlo a través de empanicar a los empresarios, pero hay maneras de buscarlo que no empanique a los empresarios. Nosotros propusimos una alternativa como oposición, pero el gobierno ni la mira. ¿Qué es esta? La reforma laboral del presidente Petro es una reforma que crea enfrentamientos, que vuelve litigiosa la relación entre empleadores y trabajadores. Necesitamos modelos laborales que los pongan a trabajar en la misma dirección. Por eso la propuesta nuestra dice, cuando un sector de la economía crezca al 4% más al año, las empresas de ese sector, salvo algunos casos excepcionales, deben pagar una prima adicional. Eso ayudaría al interés de ambos. El empresario tendrá interés que su empresa crezca a más del 4% y el trabajador también. Entonces, no es la oposición por la oposición. Mire, cuando yo veo todos los regímenes de salud en América Latina, me siento muy orgulloso del colombiano, pero lo van a destruir, lo van a acabar o con la ley o lo van a acabar con el agotamiento financiero. Por ejemplo, el país está hoy sin vacunas. La nueva del COVID yo me la tuve que poner aquí. Y Colombia logró, un país con su nivel de ingreso, y logró casi 100% de cobertura en salud. Ya le prestan el mismo buen servicio al más rico que al más pobre. Eso es una expresión muy importante de solidaridad. Que hay problemas, la tiene la salud en todo el mundo, pero corregibles. En el sistema estatal que nos quieren montar, ¿quién corrige un sistema estatal? Y ahí se crea desconfianza. Yo le decía en una conversación al presidente Petro, presidente, dejemos a un lado el tema ideológico, comparemos. Una EPS buena, las EPS son las aseguradoras en salud en Colombia, que pueden ser estatales, mixtas, privadas, cooperativas. Una buena le presta a usted el servicio de aseguramiento, de gestión, a menor costo y de mejor calidad que las entidades estatales. Porque el tema, le dije, dejemos el tema que a usted le gusta el Estado y a mí el sector privado. Vamos a ver resultados a lo práctico. Y eso está demostrado. Con lo que una EPS puede obtener para imprevistos, utilidad, administración, un hospital público necesita el doble o el triple. El sistema colombiano es bien equilibrado porque además no impide la presencia del Estado. Ha habido muchas entidades del Estado, lo que pasa es que las han quebrado por mal manejo. La ley no las prohíbe. Entonces ahí viene un factor de desconfianza. Usted acaba hoy esas aseguradoras privadas. Empieza a verse el fracaso de ese nuevo sistema. Llega un gobierno y dice, necesitamos nuevamente el capital del sector privado en la salud. ¿Quién te invierte? Con esa desconfianza. Hay que hablar. El empresario tiene que volverse un pedagogo. Yo no le digo al empresario que se vuelva un Sancho Panza contra el gobierno, un Quijote, con una espada peleando contra el viento y contra el gobierno. Pero los empresarios sí tienen que hablar. Porque la oposición al gobierno, el gobierno ha tomado unas medidas, si tiene un rumbo que permite una oposición argumental, sin rabia, pero clara. Yo creo que el empresariado tiene que hablar,
porque la gran ventaja de Colombia es su dinámica empresarial, su capacidad de emprendimiento. Si matan eso, ¿a qué hora resurge? Es que la capacidad de emprendimiento también la matan, maestro. Al pueblo cubano lo anestesiaron a vivir de unos cupones y de jugar dominó. Entonces, que se despierte la imaginación, la capacidad de emprendimiento, eso no es fácil. Porque es más fácil aperezar las sociedades que estimular su dinámica o que recuperar su dinámica. Es más fácil que yo me siente en mi casa a esperar un cupón, trabaje en una oficina del Estado 4 o 5 horas al día y juegue dominó, a que tenga que madrugar a trabajar y a luchar por un negocio. El gran capital, que es la iniciativa privada, estos gobiernos socialistas la matan. ¿Qué le recomiendo yo al sector privado? Reclamen por todo esto que hace daño. Todos los días. Yo por eso procuro poner un Twitter todos los días a las 6 de la mañana, ya a las 6 me critico porque es muy tarde. Todos los días tiene que reclamar el sector privado. ¿Cómo vamos a salir adelante? Le puede pasar una cosa al gobierno Petro. Todavía tiene dinero para subsidiar a los pobres, pero va a llegar un momento en que no lo va a tener, acabando la empresa privada. Yo recuerdo una discusión con el presidente Chávez. Él era muy amable en el tú a tú, pero yo creo que él le hacía a uno pistola con los dedos de los pies. Entonces, la misma atención de los pobres no es sostenible si no hay una vigorosa economía privada. Eso puede pasar en Colombia. El discurso nuestro tiene que decir, sí, nosotros somos los primeros que queremos superar pobreza, construir equidad, pero el camino no es ese estatismo, es el socialismo. El camino es la dinámica de la empresa privada. Contarle cómo ve usted nuestra nueva camada de líderes y proyectando a las nuevas elecciones de presidente que se vienen para el periodo de 2026 en adelante. ¿Cómo ve usted? ¿Con quién? ¿Quién es el tigre? ¿Quiénes son los líderes que se le vienen en adelante? Muchísimas gracias. Yo todavía no puedo decir, no le hacen la raya. Hay tigres y tigresas muy buenos. Es año definitivo. Es un año donde ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano. Es bien importante esto. Luis Alfonso, que me acompañó a mí, tanto sabe que nuestra gran relación era con la Colombia más pobre. Y eso ayudó mucho a que se entendiera por qué había que apoyar la empresa privada. Es un año muy difícil por esto, porque se acaba de elegir un grupo de alcaldes y gobernadores, muchos de la oposición. Y hay otro cambio político en Colombia. El gobierno es que otra cosa. Segmenta. Breve, 30 segundos. Yo procuré, seguramente en medio de todos mis errores, ustedes saben que yo soy la figura más política, más controvertida, pero yo procuré que todos los alcaldes y gobernadores de Colombia se sintieran apoyados por nuestro gobierno, independientemente del origen político de su elección. Ahora segmentan. Entonces a muchos les va a quedar difícil porque no van a encontrar apoyo del gobierno. Y el gobierno puede pensar, me ganaron ahora. Les va a ir muy mal porque no los va a apoyar. Ustedes saben que el país quedó muy centralizado y es un problema por resolver. Todo el gobierno estará jugando a que estos alcaldes y gobernadores que no participan de las tesis del gobierno en 2 años estén desgastados, para que el gobierno aparezca recuperado a la elección presidencial. Hay que poner mucho cuidado con eso. Primera vez que yo lo digo tan abiertamente, no solo en presencia de nosotros 30, de nosotros 10, sino en presencia aquí de las redes. Entonces hay que poner mucho cuidado, ayudarles a esos alcaldes y gobernadores a que tengan éxito a pesar del gobierno. Esa es una tarea muy importante que tiene que hacer nuestro partido este año, como la tarea de la oposición a las reformas. Les agradezco inmensamente a todos. Un aplauso. Muchas gracias.